Buenas tardes, tapatíos. Mi nombre es Erika González y este es su programa Recomendación Tapatía. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos de invitada a una gran psicóloga, es Elizabeth Aguilar. Ella viene, por supuesto, porque no podemos dejar pasar que el día de mañana se celebra el Día del Psicólogo, ¿cierto, Noeli? Sí, es el Día del Psicólogo a nivel nacional. Erika, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa y pues como darle este espacio a la salud mental que de un tiempo para acá pues se ha convertido en un tema realmente importante, ¿cierto? Sí, y de hecho justamente era lo que mencionábamos un poquito fuera del aire, la importancia que tiene como la salud mental y que a veces pues dejamos pasar, ¿no? Como, bueno, yo en lo personal de repente digo, bueno, para después o para luego, pero no sé si es algo que yo suelo hacer en lo individual o es muy seguido lo que pasa. Fíjate que es muy interesante esto que comentas porque yo creo que a partir del COVID-19, todo lo que estuvimos viviendo con la pandemia, se hizo más evidente la necesidad de atender la salud mental y de atender estas cosas que a veces tendemos a normalizar o a paliarla, por decirlo de alguna manera, estos síntomas desagradables, pero llega la pandemia, cambia completamente el contexto y nos vemos en esta necesidad de hacer cosas diferentes, ¿no? Claro, y de hecho yo quería preguntarte, bueno, primero dos cosas, no me la quiero brincar porque esta fue una pregunta que te hicieron en Instagram. Okay. ¿Quieren saber por qué quisiste ser psicóloga? O sea, ¿cuál fue tu aliciente y cómo fue que decidiste, que descubriste? Fíjate que fue muy interesante. Yo realmente, como mucha gente en la adolescencia, no sabe qué estudiar. Mi mamá es enfermera y ella hizo una especialidad en psicoterapia de grupos con enfoque humanista. Entonces, mientras ella estaba haciendo su tesis y estaba trabajando, ella iba sacando libros que citaban su tesis y pues a mí me parecían interesantes y los iba agarrando y yo le preguntaba y cosas por el estilo. Entonces realmente como yo llego a psicología es con una perspectiva humanista, psicoanalítica, que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita, pero es como... Pero así fue como iniciaste. Exacto, sí, yo tenía muchas dudas o muchas preguntas respecto al comportamiento, respecto a esta cuestión como de la mente y demás cosas, y fue como lo que me llevó a elegir psicología como carrera inicialmente y ver a mi mamá como que estaba estudiando esto y los libros que ella tenía me parecían sumamente interesantes y pues eso, ya no hago nada de esas cosas que yo pensé que iba a hacer. Como que en el camino uno va encontrándose con lo que realmente ya tal cual. Yo tenía, ya estando en la carrera, yo tenía más bien la percepción o el ideal, mejor dicho, de ser profesora, de trabajar en el ambiente siendo académica y aparte pues también como trabajando con necesidades educativas, ¿no? Tanto especiales como en la población en general, y los caminos cambiaron. Entonces ahora soy psicoterapeuta de tiempo completo y mi enfoque, pues como te decía, es algo completamente distinto a aquello que yo conocí al inicio. ¿Ahorita con cuál te quedaste? Yo, el abordaje terapéutico que yo hago son terapias contextuales comportamentales. Estas son terapias basadas en la modificación conductual y ahí tenemos distintos abordajes terapéuticos. Terapia de aceptación y compromiso, terapia analítico-funcional, terapias conductuales, que lo interesante o lo que de alguna manera viene a romper un poquito con el paradigma de la psicología como se pensaba antes, que solo vas con una persona, le hablas tus problemas, te desahogas y demás, es que están basadas en esta como dualidad de la aceptación y el cambio, qué cosas nosotros podemos aceptar y qué cosas nosotros podemos cambiar en pro de tener una vida que valga la pena ser vivida. Qué importante. Y si nosotros recordamos esto con lo que abrimos tu programa,
del COVID-19, pues mucha gente perdió trabajos, toda su vida cambió completamente y viene a ser una necesidad el redireccionar la vida hacia aquellos espacios en donde uno se siente pleno y la vida tiene sentido, la vida es valiosa. Sí. Y este es como el abordaje terapéutico que nosotros trabajamos. Fíjate que me gusta que lo menciones, porque a mí me pasó y a mucha gente cercana a mí, que si me están viendo ahorita se fueron de viaje a Sinaloa, que es de donde son ellos. De aquí de cierta manera ellos nos compartían, es que ustedes aquí tienen a su familia, dices tú, lejos, hasta el otro lado del periférico, pero ellos aquí como solos. Entonces de repente sí mencionaron como esto fue a raíz del COVID, ¿no? Fue como justo esto, empezar a sentirte de esta manera, el de decir, oye, ¿estoy haciendo algo que me haga realmente feliz o qué, no? Y creo que también a mí en ese sentido creo que comparto un poco, porque no solamente son estas personas, no solamente me pasó a mí, sino que en otros círculos lo he notado, que es como, antes estabas bien con lo que hicieras, ¿no? Pero ya al darte cuenta de que eres tan frágil, lo que te puedes ir pronto, es como, mejor le doy prisa a lo que realmente quiero o buscar otros sueños, porque hay veces que ni siquiera tienes definido qué es lo que quieres hacer. Claro, fíjate que incluso dentro de esta, especialmente en este abordaje terapéutico donde yo tengo un poco más de expertise, que es la terapia de aceptación y compromiso, se habla de que el sufrimiento humano viene a raíz de algo que le llamamos evitación experiencial, que esto es que a partir de que nosotros estamos experimentando malestar, este malestar nos lleva a tener conductas que lo que buscan es que tengamos un bienestar rápido, inmediato. Y si te fijas, claro, antes del COVID podíamos salir, podíamos fiestear, podíamos tomar, las personas que consumían sustancias, incluso, ¿no?, personas que tenían conductas sexuales de riesgo, que las compras, muchas cosas que de alguna manera se habían normalizado socialmente como una forma de escape, así como, ay, estoy bien harto de todo, déjame voy a la fiesta, o déjame voy con esto, busco estas otras cosas. La pandemia los cortó de tajo y estabas encerrado en tu casa. Entonces, no es como que hayan aparecido cosas, es que desde esta perspectiva solo los detonó. Se agudizó. ¿Por qué? Porque quitamos de jalón todas aquellas cosas que nos ayudaban a poder llevar a cabo esta evitación experiencial, ¿no? Entonces, si a mayor grado de evitación experiencial, pues claramente mayor malestar, ¿no? Las tasas de suicidio subieron, los duelos complicados, duelos en general, entonces de por sí son temas complicados, son temas tabúes, entonces veíamos esto con mayor y mayor frecuencia. Entonces el hecho de que pues la gente empezara a notar esta importancia de la salud mental, que buscara psicoterapia basada en evidencia, que buscara otras opciones para poder lidiar mejor con su malestar, pues abrió una brecha gigantísima para que los propios psicólogos mejoraran su praxis y que pudieran también pues encontrar dónde estaban esas deficiencias. Yo trabajé un tiempo en la cuestión pública y creo que todas las personas que nos hemos llegado a atender en el ambiente público podemos concordar con que el tiempo es muy limitado, la infrecuencia del tratamiento, entonces con mayor razón tenemos que buscar estas opciones que sean eficaces y que podamos apremiar el tiempo, sacar el tiempo ahora sí, y pues eso. Wow. Oye, yo tengo una pregunta. Esa pregunta no nos la hicieron por Facebook ni por Instagram, la mandaron en privadito. De una persona que tuvo no sé cómo decirlo, la mala fortuna de encontrarse con un terapeuta que se decía psicólogo, ¿no? Entonces, pues al final resultó que se dio cuenta que no, de una muy mala manera, porque aparte, se sabe que todo lo que se habla en terapia es
para ti, Confidencial, es confidencial entre tú y el paciente. Y esta persona no, entonces como atendía que al hermano, que al primo, que al tío, luego, caótico. Pero la pregunta de esta persona en base a su experiencia es, ¿cómo puedes saber que es un buen terapeuta? ¿Cómo puede una persona como paciente llegar, qué puede pedirte tu cédula, qué puede pedirte, no sé, algún tipo, consejo que tú les puedas dar a los tapatíos para que sepan que están cayendo con un psicólogo, con un profesional de la salud y no con algún charlatán? Mira, este tema es muy interesante porque al menos en México hay ciertos estados en donde es obligatorio para ser psicoterapeuta tener una maestría clínica en psicoterapia, ¿no? O sea, que tiene esta creencia muy errónea que cuando uno estudia psicología, así nada más sales de la carrera y ya estás completamente listo para dar psicoterapia y pues la realidad es que no. Tampoco quiero caer como en esta onda de que como tiene credencial entonces me garantiza que sea un buen terapeuta, ¿no? Pero si ponemos una línea base, pues que esté en este padrón de cédulas profesionales, sean estatales o sean federales, dependiendo del lugar en el que decidan atenderse, eso como primera opción. Segunda, que efectivamente tenga la carrera en psicología, que esté en proceso de un máster o que haya tenido especializaciones en modelos clínicos, que tenga supervisión. Por ejemplo, las maestrías tienes que tener supervisión clínica para poder como liberar esta parte, ¿no? En muchas, ¿cómo decirlo?, especializaciones como estas que yo te comentaba, pues también están con supervisión, también tienen quizá no las credenciales de México o del estado, porque algunas son internacionales, entonces como sí fijarte en este tipo de cosas es básico. Lo segundo es que la persona pues no tenga esta negativa a compartirte estos datos, ¿no? Si ya nos lo está ocultando desde un inicio, entonces empezamos mal, ¿no? Ya como un plus y no, porque creo que esto es como lo más importante, que puedan ejercer psicoterapia basada en evidencia. Hay muy pocas aproximaciones que tienen este soporte de ciencia, tal cual. Y es importante porque de alguna manera podemos tener cierta certeza de que la persona que nos está tratando sabe y está basado en estos procesos que se sabe que funcionan. Claro. Oye, y partiendo de esa respuesta, ¿tú qué nos puedes compartir con los tapatíos, no sé, tu experiencia académica? Porque además de que te ha costado, amiga, presúmela, porque que no esté ahí colgada en el título. Pues mira, yo soy licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara. Me salí en 2016, ya hace un ratito que estoy acá afuera. Estoy ejerciendo la psicoterapia desde el 2017 aproximadamente. Tengo especialización en terapia de aceptación y compromiso, en sus variantes de Matrix, mindfulness, analítico funcional, terapia dialéctico-conductual, terapias de modificación conductual, análisis conductual aplicado, entre otras cosas. También tuve una estancia académica en la Universidad de Chile, en donde pude tener la oportunidad de trabajar en un proyecto de psicooncología desde estos abordajes conductuales contextuales, específicamente en ACT. Así es como yo llego a estos abordajes terapéuticos. Y pues posterior a que yo regreso a esto me encuentro con un profesor que era, yo creo que el único que estaba trabajando estos nuevos modelos, pero él estaba más enfocado justo en el duelo, y un duelo muy particular que es el duelo por suicidio. O sea, aquellas personas que le sobreviven a las personas que deciden terminar con su vida, ¿no? Entonces tuvimos por ahí un proyecto de capacitación de pares en el Hospital Civil Juan y Menchaca, donde les enseñábamos ciertas habilidades de identificación de
control de malestar y derivación a los propios médicos, porque llegó a haber un momento en donde pues las tasas de suicidios dentro de médicos internos, médicos residentes, pues era muy elevado. Entonces surgió esta necesidad y apoyamos en esa área. Y pues actualmente yo, te decía, soy psicoterapeuta privada, algunas veces funjo como profesora en clases de psicología o en diplomados, este tipo de cosas. Y específicamente, pues ahorita la población con la que yo me he especializado son adultos, parejas y también personas con neurodivergencias, TDA, autismo, este tipo de cosas. Wow, así, quedé con la boca abierta, tapatíos. Wow, ¿en qué momento? ¿En qué momento te haces espacio para tantas cosas? Pues ha sido a través de los años realmente, porque mucha de cómo yo llego a adquirir o a estar en contacto con esto que te platicaba, pues fue en estos últimos años que yo estuve estudiando. Entonces tuve la fortuna de que estas vacas sagradas de las terapias comportamentales en México pues supervisaran mis casos, me apoyaran y demás. Entonces pues tuve esta oportunidad de aprender mucho y de poder pues trabajar supervisada sin ningún inconveniente. Todavía tengo este mal del psicólogo, yo creo que es el seguir agarrando cursos, agarrando esta parte del seguir formándote y seguir actualizándote para poder ofrecer mejores tratamientos y trabajos para los consultantes. Estoy próximamente a iniciar mi maestría en psicoterapia también, entonces para poder darle como ese plus a todos estos como espacios en donde he estado formando. Qué maravilla, felicidades. Y qué orgullo también, porque digo, no es para menos tanta formación académica que, como dices, con los años, creo que te ayuda mucho el que eres autodidacta, ¿no? O sea, también, o sea, no te quedas solo con lo aprendido, siempre buscas más por tu cuenta. Fíjate que yo soy de estas autodidactas como complementadas, porque sí le busco, pero llega un punto en el que tienes tanta información que necesitas que alguien te ayude a bajarla. Y ahí es cuando ya creo que busco estas capacitaciones más especializadas con personas que se sabe que saben, ¿no? Ya no es como solamente por tener el papel que dice, llegó terapias de tercera generación, que es otra de las formas como se les llama este abordaje terapéutico, pero justo no se vende más bien como la novedad, como esto es lo nuevo, pero realmente no son capacitaciones que genuinamente tú sepas que vienen de personas que te conste que están formadas de una manera adecuada, o de que el conocimiento que ellos te van a brindar pues que sea el adecuado. Claro. Oye, Eli, y los tapatíos, si quieren contactarse contigo, ¿cuáles son tus redes sociales? Estamos en Facebook, Instagram. Realmente yo soy como un poquito señora con esto, no sé moverle también a las redes, pero es una forma en la que ustedes pudieran contactarme. También estamos trabajando ahorita con el Instituto Santé. El Instituto Santé es un instituto que está especializado en salud mental, en neuropsicología, en psiquiatría, todo lo necesario como para poder tener estos abordajes interdisciplinarios. Podría preguntar ahí por Elizabeth Aguilar. Y si no, en internet también pudieran encontrarme a través del portal de Doctoralia, que es un portal donde las personas pueden contactar con especialistas dependiendo de las características que ellos necesiten para... No eres tan señora, Doctoralia es muy moderno, amiga, no nos quieras mentir, ya te vi que eres muy moderna. Es el TikTok de la chaviza. Así es. De los médicos especialistas. De los médicos especialistas, ajá. Entonces, vas bien. ¿Y tu consultorio? Te decía, tengo dos espacios. Este espacio que te comentaba en el Instituto Santé está por Chapultepec. La dirección es Privada Andrés Terán, número 21. Ahí estamos trabajando usualmente por la mañana.
Y el otro consultorio que yo tengo está cerca de los alrededores de Tlaquepaque, El Parián, por ahí. Y la dirección es Andrés Terán. No es cierto, esa es la otra. Es Artemio del Valle Arizpe, 3147. Okay. Esa es la dirección del otro consultorio. Y en cualquiera de las dos, aquí ya va a depender mucho pues, de la cercanía, del espacio que les pueda funcionar. Súper. Oye, ¿y tienes también la modalidad por Zoom? Ah, claro, sí. Por todos aquellos que a lo mejor nos estén viendo en otro estado o que por situaciones ajenas o distancia o qué sé yo en algún pueblo, claro. ¿no? Justo, fíjate que a partir, como queriendo y no queriendo, volvemos a hablar del coach, ¿no? Sí, entonces, a partir de que viene la pandemia, hay este auge en cuanto al trabajo terapéutico en línea. ¿Por qué? Porque no podías ir a visitar a tu terapeuta, no podías estar en una sala de espera, no podías trasladarte, entonces también surge como un servicio a partir de una necesidad completamente nueva. Claro. Y que a la fecha que ya se levantaron como estas, ¿cómo decirlo? Como limitaciones en cuanto a salir, en cuanto a estar en contacto. Hay personas que todavía lo siguen prefiriendo por la comodidad de lo puedes tomar en donde quieras, por la cuestión del tiempo y demás. Entonces, pues sí, en teoría estaríamos diciendo que tengo 3 consultorios, ¿no? La consulta en línea, la consulta acá por Tlaquepaque y la consulta en el Instituto. Qué maravilla, cuánta modalidad. Yo, en alguna ocasión, alguien me pidió tu contacto y yo, justo sí mencioné como esa opción, ¿no? Porque me decía, es que como que no me queda tan cerca. Y yo le dije, mira, siempre está la modalidad en Zoom, pero le dije, yo, por ejemplo, podría tomar una consulta psicológica en Zoom porque tengo mis momentos en casa en que estoy sola, ¿no? O sea, mi gato Adelo, te mando un beso. Pero todo se queda ahí, es muy discreto, hasta eso no le cuenta a otros gatos, pero no todos tienen esa posibilidad. Tal vez por eso ya van, los gatos ahora me juzgan, me miran juzgonamente. Pero hay otras personas que no, que comparten la casa, o sea, porque aunque estés en tu habitación, pues ciertamente se escucha, ¿no? Entonces creo que esa parte sí está un poquito complicada, o sea, qué bueno que exista la opción, pero también, no sé, cómo comunicarle al resto de los familiares de, oye, es mi hora de terapia. Yo creo que sería una parte complicada, pero tapatíos, si ustedes tienen un familiar que tiene la necesidad de tomar su terapia por Zoom, yo los invito a que tomen la iniciativa y encuentren una actividad que hacer fuera de casa por 1 hora. O darles el espacio justamente de la privacidad. De hecho, muchas personas justo como que no les encantaba esta forma de trabajo porque no tenían justo esta privacidad, o que incluso pues la tecnología no se les daba tan bien, porque tenías consultantes que a lo mejor ya tenían un poquito más de edad y no les sabían muy bien el teléfono, entonces decían, no, yo hazme una cita a la hora que sea, pero pues nada más para mí, ¿no? Entonces sí llegamos en algún punto a esta sobresaturación en el trabajo, que teníamos que ir 1 o 2 días y era desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, viendo consultantes que te lo solicitaban, y más allá de que te lo solicitaban, que tú observabas esta necesidad de las personas, ¿no? De decir, no puedo dejar a esta persona sin un acompañamiento porque se me va a caer. Entonces, pues sí, hay personas que yo llegué a atender y que no las conocí físicamente. No tuve este contacto personal con ellos, cara a cara, pero sin duda pues, hicimos un buen trabajo. Ay, qué bueno. Quiero hacer otra pregunta al respecto, pero primero vamos a ir a una pausa musical. Tapatíos, esto es una canción de mi amiga Ana Miranda Tecueme. Se llama Galactic Love. Regresamos. Ya estamos de regreso, tapatíos. A este su programa que se llama Recomendación Tapatía. Recuerden que pueden sintonizarnos en vivo todos los viernes a las 6 de la tarde en www.radiomorir.com.
Y ahí hay un chat habilitado para que por favor ahí nos escriban si tienen alguna duda y podamos hacer más dinámica la conversación. Interactuar, claro. Sí, oye Eli, esto último que mencionabas, ¿qué era? ¿Qué era? Se me fue la onda. Recuérdame, porque yo también tengo esta. Así las dos bien disociadas aquí en la entrevista. Bueno, me decías sobre de la parte en la que ustedes también tienen que ir acompañados y de la parte, creo yo que algo que merece ser visibilizado es que ustedes también son personas. Qué fuertes. Porque yo puedo, y me ha pasado que llego a donde laboro y de repente no puedo con mi vida, ¿sabes? Que es que digo, hay días que yo sé que soy muy eficiente y mira, en friega. Pero cuando yo no estoy bien, soy cero eficiente, cero productiva, cero creativa. Y a veces no es ni porque esté distraída o haciendo X o Y cosa, pero ustedes los psicólogos que tienen que estar con otra persona, tal cual poniéndole la atención, trabajando en ello, creo que es mucho, o sea, de verdad necesita reconocerse eso porque ustedes también tienen días malos y puedes llegar triste, puedes llegar de algo que te haya pasado muy fuerte y tener que contenerlo para trabajar con tu paciente, eso se me hace como, nada más de pensarlo digo, wow, eso es algo que yo les aplaudo mucho a los psicólogos y que, bueno, te quiero dar a ti las gracias por ese esfuerzo que yo me imagino que haces porque no debe de ser fácil y porque tú también importas, pues. Claro. Sí, yo también tengo mi propio proceso terapéutico para mis propias situaciones que me pasan en la vida como persona fuera del ambiente laboral, pero sin duda creo que una de estas cosas que se perpetuaron en esta fachada del psicólogo, en general de los especialistas en el área de la salud mental, es esta, quizá la palabra va a ser muy chocante, pero la deshumanización de que pues a lo mejor te encuentras a tu psicólogo en el súper, ¿no? Comprando sus verduras, o te lo encuentras en algún espacio recreativo, en un bar, haciendo su vida tal cual. Entonces sí llega como a haber esta diferenciación o buscar, incluso muchos colegas los observo como de, oye, yo te conozco en la vida real y me parece rarísimo como el verte trabajando y al revés, ¿no? Cuando conoces gente que desde este lado de la chamba y después en su vida personal, pareciera que estás conociendo a dos personas. Yo creo que personalmente sí rompo esta perspectiva medio deshumanizante de la persona que está ofreciendo el servicio, porque a final de cuentas pues este trabajo se te debe a las personas, ¿no? No estás hablando con otra... Sí, no es como yo que voy a estar atrás de una computadora, estás con alguien. Estás con alguien, incluso puedes, en algunas ocasiones cuando la situación se presta a ello, el compartir tu propia vivencia de alguna situación en particular y cómo tú la experimentaste, e incluso también el cómo te hace sentir lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Lo que te están contando, situaciones súper difíciles, personas que viven, no sé, violencia económica, violencia sexual, violencia física, violencia verbal, ¿no? Y que te cuentan historias durísimas o pérdidas, ¿no? Como esto que te platicaba de los duelos por suicidio, de personas que viven situaciones súper fuertes, que terminan con estrés postraumático, cosas que realmente pues sería justamente, ¿no? Como deshumanizante el inhibir toda esta respuesta, ¿no? Pero algo que me parece bien chido de este abordaje terapéutico con el que yo me he estado formando, pues es que justamente le sacamos partido al ser persona, y que incluso estas propias interacciones llegan a ser más intensas y curativas, por decirlo de alguna manera, a través del vínculo que se genera de honestidad y de
de ser una persona genuina, ¿no? De hecho, la terapia de analítica funcional o FAP se basa justamente en esto, que a través del vínculo que tú generas con la persona es la forma en la que nosotros llegamos a modificar aquellos patrones conductuales que nos están generando este sufrimiento. Entonces, pues me agrada mucho como el saber que puedo ser persona y puedo seguir ayudando a las personas, puedo seguir acompañándolas y no tengo no tengo que ser esta doble persona, no tengo que tener esta dualidad. Claro, qué importante, pero creo que, o sea, me quedo con una palabra que tú dijiste, porque creo que la deshumanización no es exclusiva de la psicología. Creo que pega mucho en todo el sector de la salud. Porque, digo, yo he escuchado comentarios tipo de... El otro día, el sujeto 1 le dice al sujeto 2. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Ay, ¿cómo que te dio ansiedad? ¿Pero no estudiaste psicología? Y yo volteo así de... Eso no tiene nada que ver, oiga, no tiene nada que ver. Y me dice, claro que sí. Y yo, no, es que ¿sabes qué? Es como si le dices a un médico que no se puede enfermar. Sí, o sea, es como basándote en esa lógica, es, güey, ya estudié medicina, entonces ya me puedo enfermar. Ya no me puede dar cáncer de algo. O sea, no, es que creo que la gente... Eso por un lado, y por el otro, sobre todo con los médicos, creo que de pronto tendemos a ser injustos porque creemos que deben de estar todo el tiempo de buenas y todo el tiempo haciendo todo rápido y súper útiles, pero tienen jornadas horribles de trabajo, que yo creo que han de sentir el estrés así de que se quieren arrancar los ojos, y creo que eso es terrible. Porque a mí en lo personal tuve una situación, alguna vez estuve en crisis así muy cañón. Yo ya tapatíos casi no se las cuento. Y yo me acuerdo que fue tanto que ahí en donde yo trabajo, marqué al área médica, ¿no? Pero yo sintiendo, o sea, de verdad estaba con una... Los temblores. Sí, o sea, estaba mal y dije, esto no está bien. Y le dije, oye, ¿no tenemos algo como una situación así como para una... ¿De qué? Y yo... es que no sé, estoy muy estresada, siento que voy a colapsar, ¿no? Así, se rió de mí, y yo te juro que no he vuelto a ir con esa doctora. ¡Desgraciado! Si estás escuchando, ya sabes por qué no he vuelto. Pero es que me pareció de verdad un insulto, porque también cabe destacar que yo entiendo la parte de que también estaba viviendo, o sea, yo no sé si la risa fue como un, ay, inocente, ahorita el estrés viene para mí porque era la época del COVID. Entonces fue una situación, si de por sí las jornadas de los médicos son horribles, o sea, en el COVID de verdad fue más. Yo esa parte la entiendo, ¿no? Pero creo que también ellos deben de tener como esta capacitación de saber identificar en los pacientes y derivarnos a otro lado. Pero sí, para eso es importante que ellos estén bien. Sí, fíjate que algo que se vio mucho, justo esto que decías, ¿no? Yo un buen tiempo estuve trabajando en el área pública y pues tus consultas usualmente de primera vez eran media hora. En una consulta psicológica. No te alcanzas ni a presentar. Exacto, ¿no? Estas son de médicos, ¿no? Primera vez, media hora. De médicos. Y de seguimiento tienes 15 minutos. Con nosotros en el área de psicología de primera vez era una hora, que es dentro de los, como, bueno, ahí somos médicos, somos tomados como médicos, como de los médicos especialistas, la consulta que dura más tiempo. Pero también es de las consultas que tienes muchísimo más tiempo para seguimiento. Entonces, esa primera cita pues era de una hora, pero las subsecuentes a esta primera entrevista pues eran de media hora, ¿no? Y que usualmente llegan personas en crisis y ok, si es un trabajo en crisis pues contienes la crisis, pero pues no puedes darle garantías a las personas que no les va a volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque pues ni siquiera estás teniendo tiempo para poder entender completamente el contexto y que al final del día
somos seres sociales y mucho de este malestar que nosotros experimentamos está sujeto a diversas situaciones, ¿no? Es ilógico decirle a una persona que no tiene trabajo, que está teniendo cuestiones muy apretadas de dinero, que no se sienta ansioso. O que vaya al psicólogo, porque justo si Exacto. no tiene dinero para pasar el día, si no sabe cómo va a subsistir el hoy o el mañana, es lógico que no va a tener en este momento de su vida Sí. manera de sustentar una terapia. Sí, y fíjate que el Ve a Terapia, yo de alguna manera lo he observado como el nuevo amiga, date cuenta, como que solamente te lo dicen así a la ligera, pero pues realmente como no tomando en cuenta la realidad de las personas que están, lo que están viviendo, ¿no? Como que pues, solamente pues, te estás sintiendo mal, ve al psicólogo. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a pagar? ¿Cómo vas a buscar un terapeuta de calidad o que sea una persona que esté formada en psicología o psicoterapia basada en evidencia? Sabrá. ¿No? Entonces no tiene ni siquiera lo elemental. Y estas respuestas no se corrigen o no se mejoran o no se curan como la gente suele pensar con terapia. Porque la terapia no te va a dar trabajo, la terapia no te va a dar de comer, la terapia no te va a dar dinero a ti, que son estas cuestiones estructurales que son las que te están generando bienestar. Claro. Si el ambiente donde vives es un ambiente súper invalidante, machista, violento, lo que quieras, ¿no? Ponle el adjetivo que tú quieras. Mientras tú no cambies, tú no salgas de ese entorno y puedas generar un entorno más amable que te permita poder tener más interacción o de una manera más frecuente con aquellas cosas que te generen, como decíamos al inicio, ¿no? Una vida valiosa, una vida que valga la pena ser vivida, algo que de alguna manera le dé sentido a todo esto y que nos permita sobrellevar estas dificultades, porque dificultades siempre vamos a tener, ¿no? Solo es esta balanza de, ok, esto es lo que yo tengo que pasar para poder llegar acá. Tengo que lidiar con el malestar, ¿no? Que es otra de las creencias que se tienen sobre la terapia psicológica, que una vez que asististe a terapia, por cualquiera sea la situación que tú veas a terapia, pues como ya fuiste a terapia, entonces ya eres el máster de lidiar con todo y casi te quitan el derecho a volverte a sentir mal o volver a tener una crisis o volver a tener una situación compleja en tu vida, ¿no? Que claro que la psicoterapia, más allá del desahogo, más allá del acompañamiento, pues tiene como propósito el brindar aquellas herramientas que las personas estén necesitando para poder sobrellevar estas situaciones difíciles que los traen a la consulta. Pero hay situaciones como bien específicas y bien características y que generan un nivel de malestar tremendo que pues no podemos abarcarlas todas y hace sentido que te puedan mucho y que no logres como bajar esas habilidades o esos recursos y solucionarlo por tu cuenta. Oye, me pareció importante esta parte del entorno, porque muchas veces, pues sí, justo eso, ¿no? Dicen, ay, si, por ejemplo, tomando el ejemplo de, estás en un entorno invalidante, y entonces ya comenzaste a ir a terapia, pero es por ti, por tu propio bien, para saber de qué manera lidiar con este entorno. Pero te invalidan más, a veces es como de, ay, ni por qué estás yendo, ¿sabes? Entonces eso como que de cierta manera ni se te nota, ajá. Cuando al contrario, estás tú aprendiendo a poner límites para que, y a veces como que es un poquito más fuerte ese proceso y siento yo que ahí es cuando a veces la gente o desiste o insiste. Sí, justo esta parte en donde también esta creencia muy social, muy cultural quizá, de que ir a terapia es como solamente tener el estándar de hablar de tus cosas y ya nada más, pero el proceso de la modificación, del cambio, es difícil, es fuerte. Implica estar expuesto a todavía mucho más malestar del que ya venías experimentando, ¿no? Entonces llega a haber situaciones, a mí me pasó
personalmente con algunos consultantes que me decían, es que tu terapia me sirve porque no me siento bien. Y cómo te explico que a veces la terapia no se siente bien, porque los cambios que tú vienes o esta perspectiva del objetivo que tú vienes persiguiendo en consulta, implica que hagas estos cambios y que estos cambios, al ser algo completamente distintos, te van a generar un esfuerzo y te van a generar un malestar, porque al final del día, como esto que platicábamos al inicio, muchas de estas cosas que nosotros tendemos a hacer o que nos generan dificultades a corto plazo, que nos generan bienestar a corto plazo pero dificultades a largo plazo, claro. tienen que ver con esto que platicábamos de la habitación experiencial. Entonces, tenemos que modificar estas conductas que lo que buscan es un placer inmediato, un placer rapidísimo, pero que al final del día no nos lleva, en cuanto termina, no nos llevan o no nos acercan a esta vida valiosa que nosotros vamos persiguiendo, ¿no? O estos objetivos. Lo puedes hablar desde modificación en los hábitos de la movilidad, el ejercicio, cambios en la alimentación, cambios incluso en el uso del tiempo, ¿no? Personas que súper procrastinan un montón. Es como de, ¿cómo le hago? Pues necesitamos estructurar esto y te vas a tener que chutar el malestar de no perder el tiempo, de no tener contacto con actividades que te son más placenteras rápidamente, pero que si tú estás buscando algo que es importante para tu vida, esta es la moneda de cambio. Tenemos que cambiar este objetivo y la moneda es el placer. Claro, justo yo también creo lo mismo porque conozco varias personas que de pronto me dicen, pues es que sí estaba yendo al psicólogo, pero dejé de ir porque... Ya me sentía bien. No, deja tú, ya me sentía bien, es muy común y dices, ay, te diste de alta solo, ¿no? Es como, ay, da risa porque vas alta voluntaria. Vas a volver alta voluntaria. Pero esa como quiera me da un poco de risa, no me preocupa tanto porque sé que van a volver, siento se entiende, pero con la que no concuerdo y que sí me gustaría como señalar un poquito es la parte donde dicen, es que no, ni me sirvió. Hay mucha gente que cree que es magia, que va a ser rápido, que ya con el ir es como, pero no tengo qué hacer, no te va a decir el psicólogo qué hacer, tú solo tienes que ir descubriendo esa parte, pero creo que para mí lo más difícil de ir a terapia es esta parte de darte cuenta del lado B que también eres. O sea, porque yo en mi mood decía, no, pues yo soy la buena, ¿no? Aquí todo el mundo hace su cagadero. Pero ya cuando ya pones las cartitas así en la mesa, dices, se me hace que yo la cagué también, ¿sabes? Entonces, esa parte como que en mí me genera como, wow, ¿en qué momento? Y entonces es como, bueno, pues ya está el cagadero, vamos a ir acomodando pues lo que se pueda y lo que no, que se quede así. Pero esa parte es muy dolorosa y no es placentera, es displacentera como dices, pero también es incierto el tiempo que te puede durar, no es como que te vas a sentir mal hoy y mañana y ya el tercer día, mira, tu felicidad aquí, como esta de la hada madrina de Shrek. Al alcance de una lágrima. Al alcance de una lágrima. La felicidad está al alcance de una lágrima. Sí, esto también es, creo que muy cultural, ¿no? Como de, yo no necesito ir al psicólogo para que me diga qué hacer, pues al final del día no es nuestro chamba el decirnos, decirles a los consultantes, qué hacer, ¿no? Sino justamente hacer un rastreo en donde nosotros empezamos a tener estas conductas que nos están desviando de lo que genuinamente queremos, ¿no? Entonces es como de, pues me sentí tal, ¿no? Ok, ¿qué pasó antes? No, pues esto, ok, ¿y qué pasó antes? Y irte hasta atrás y ver de qué manera esto fue creciendo y fue abonándose hasta que ya no pudimos lidiar con esto, ¿no? Wow. Se ven situaciones de pareja en donde te estás aguantando, que los reproches, que los reclamos y demás, y se te cae un vasito y explotas. Entonces, ¿Por qué terminaron? ¿Por qué pasó la mosca?
Para la otra persona resulta súper desproporcionada esta respuesta, pero cuando lo analizamos desde estar observando y qué pasó antes, y qué pasó antes, y qué hiciste, Claro. Hace sentido completamente. Claro. Y las personas justo es como de, ok, ya entiendo qué estaba pasando. Que tampoco tiene como función justo la terapia de que se quede a este nivel explicativo, ¿no? Es como de, ok, sí, ya. Sí, no. Ya sé por qué está pasando esto, ¿cómo lo resuelvo? Ajá. No, pues para mí eso fue la parte difícil, digo, ya entendiéndolo así dije, pero porque yo también fui el lado B, o sea, porque era la A, ¿cómo pasé a ser el B? Y entonces, como dices, ya hacia atrás, y dije, ok, pues ni modo, hice lo mejor que pude con lo que tuve y ni modo, y se acabó. Ahora pues a ir reescribiendo la historia. Oye, Eli, me encantó tenerte aquí, pero se nos está acabando el programa. ¿Algún consejo, el más valioso que le quieras dar a los tapatíos el día de hoy? Un consejo, pónganse ustedes primero. Wow, qué gran consejo. ¿Sí? Ante la duda, pónganse ustedes primero. Uy, qué bonito, lo voy a poner del título del video del YouTube. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Tapatíos, los dejo con esta canción de Diego Córdoba que se llama Conmigo y nos escuchamos la siguiente semana.